En Magazine Radio La Paz, Pase al Tablero, espacio donde exaltamos a quienes con su vida y ejecutorias dejan huella en el corazón de los colombianos. Pase al Tablero. Bien, 8 de la mañana, 46 minutos, profe, son las 8 de la mañana, 46 minutos en la sección Pase al Tablero, hoy con una invitada muy, pero muy especial, profe. Sí, señor, pues damos gracias a Dios por tener aquí hoy a la autora Daria Alexandra Ruiz Rodríguez, una paipana que hoy por hoy está siendo nombrada en todo el mundo por sus logros, por su vida, por ser sin duda, como lo dice el cabezote, una persona que va por el mundo dejando una huella en el corazón de la humanidad, por su conocimiento, por esa vida dedicada, pese a su juventud, a investigar y estar hoy en la cúspide a nivel mundial por sus logros académicos, por sus logros, por sus investigaciones. Entonces, doctora Alexandra, bienvenida a Magazine Radio La Paz y a esta sección de Pase al Tablero. Y la primera pregunta, doctora Alexandra, ¿qué le recuerda esa frase? Alexandra, pase al tablero. Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Es un honor y un placer estar acá. Muchas gracias por esa introducción. Pase al tablero, esa frase. Pues es una frase que depende de la edad, ¿verdad? Cuando eres niño es el temor, porque vas a confrontar lo que sabes, no solamente con la profesora, sino frente a los compañeros. Es una manera de evaluar. Con el tiempo simplemente es una manera de mantener una seguridad que se aprendió y que podemos también enseñar, porque pasando el tablero mostramos lo que sabemos, pero también lo podemos enseñarle a los demás. También es un reconocimiento a esa primera profesora que tuvo. Obviamente que la señora Miriam Rodríguez fue su primera maestra en la casa, en su condición de madre de Daria Alexandra. Pero ¿tiene el recuerdo de quién fue su primera profesora? Pues técnicamente mi primera profesora fue mi profesora en kinder. Recuerdo que se llama Marta. El apellido no lo recuerdo, pero guardo con mucho cariño mis profesores de primaria, la profesora Amparo, la profesora Dalila, en el Colegio El Rosario, porque no solamente fueron profesoras que se dedicaron a enseñarme las materias sociales, matemáticas, tengo bellos recuerdos de un consejo fuera del salón. Entonces, esos consejos a veces ayudan a encaminar para que uno tenga, digamos, seguridad en lo que se va a hacer. Pues yo quiero entrar también al diálogo ahí con la señora Miriam Rodríguez Sandoval, ella es la progenitora. Doña Miriam, buenos días. Y cuénteme un poquito de esa infancia de la hoy doctora Daria Alexandra y que estudió desde el kinder hasta el bachillerato en el Colegio del Rosario. Buenos días, señora Miriam. Señor periodista Euclides Lara, muchísimas gracias, les agradezco inmensamente esta invitación que nos hacen acá. De todas maneras, mi hija es una guerrera desde kinder, toda su primaria, desde segundo, no me acuerdo muy bien, ha sido becada en el Rosario. Ella estudió desde kinder hasta 11, fue la mejor alumna de ahí, del Rosario. Los profesores la tenían muy en cuenta porque ella era para toda excelente, a toda hora excelente, y la becaron. Y de ahí ha sido muy estudiada y la admiro mucho, guerrera, ha ido afuera de aquí de Colombia, ha sacado todas sus metas, sus deseos que ella quiere cumplir y ha sido la mejor estudiante a nivel mundial. Sí, señora. Doctora Daria Alexandra, ¿qué significa en su vida pues esos nombres? Miriam Rodríguez, Luis Henry, Patricia y Diego, la importancia que tienen dentro de su proceso de vida. Simplemente son la base. Mi mamá fue una motivación, una base. Mi mami, pues tristemente no es la situación única, porque yo creo que se repite en muchísimos casos. Ella fue madre soltera, en este caso con 4 hijos, 2 mujeres, 2 hombres.
Entonces mi mamá simplemente fue esa motivación. Fue un ejemplo, pero un ejemplo para lo que ella siempre me dijo: no cometa los mismos errores que yo cometí. Entonces, esa enseñanza de vida que ella me proyectó simplemente me ayudó a encaminarme. Mis hermanos y mi hermana son la base, en el sentido que sin familia no hay nada. Sin mi mamá y sin mis hermanos no hay absolutamente nada. Mi mamá pues dijo unas bellas palabras, yo creo que exagerando algo, pero entonces uno puede tener cantidad de logros, éxitos, pero si no hay familia no significan absolutamente nada. Entonces ellos simplemente son el motivo. Bueno, doctora Daria Alexandra, desde muy niña usted empieza a vislumbrar y le gustaba mucho el analizar la luna, las estrellas, desde cuando estaba en el bachillerato. ¿Cómo fue ese comienzo en el Colegio del Rosario para irse, digamos, encaminando, dar los primeros pasos en ese proceso que vamos a ir escudriñando en el programa hasta llegar a donde está hoy? Pero ¿cómo fue ese inicio? ¿Cuál fue ese destello que le llegó y que la motivó para querer estudiar las estrellas y estudiar la luna y demás? Pues cuando yo era niña, en ese momento Paipa seguía siendo algo oscuro. Yo vivo en la parte de Los Rosales, entonces en ese momento no había muchas casas. Eso ayudaba a ver un cielo prácticamente despejado. Todo empezó simplemente por curiosidad, por hacer las preguntas correctas, aunque las personas no tuvieran las respuestas. Más o menos cuando tenía unos 7 años, 6, 7 años, 8, yo estaba caminando con mi mamá, íbamos para la casa y había luna llena. Cuando yo caminaba y miraba la luna, sentía que la luna se movía conmigo. Mi pregunta fue: mamá, ¿por qué la luna se está moviendo conmigo? Ella simplemente me dijo pues que obviamente no se estaba moviendo, pero no me dio la respuesta física a eso. A partir de ahí no pude ignorar más el cielo. Seguí mirando las estrellas y la luna y me seguía preguntando por qué estaban ahí, por qué se movían. Y ya después fue como un conjunto de muchas buenas coincidencias, porque tenía una compañera en el colegio al que el papá le gustaba la astronomía. Entonces él le compró a la hija unos libros de astronomía, pero la que los disfrutó fui yo. Y empecé a aprender de las estrellas y los planetas. Entonces más o menos alrededor de los 10, 11 años empecé a leer de todo eso que me fascinaba. Cuando llega y termina el bachillerato, Daria Alexandra, tiene ya claro que para seguir ese proceso que le tenía esa inquietud en su mente, pues la opción era estudiar física, y tiene la fortuna de encontrar esa carrera aquí cerca, en la ciudad de Tuma. Yo creo que fui afortunada incluso desde el momento del bachillerato. En el Colegio del Rosario para ese entonces habían diferentes modalidades, ignoro en este momento si tienen las mismas modalidades, pero había una que se llamaba ciencias. Entonces desde sexto nos empezaron a enseñar física, química y biología con más intensidad, también estadística. En mi profesión la estadística es demasiado importante. Entonces ese refuerzo me ayudó para desde pequeña entender que tenía que estudiar física para seguir con la astronomía. Ya después fue cuando apliqué aquí a la UPTC para continuar con mi proceso. Pero entonces siempre han existido las limitaciones, ¿verdad? Las limitaciones en el sentido que aquí en Boyacá, yo creo que en general en Colombia, no hay una inversión para la ciencia. Para hacer ciencia se necesita no solamente de un libro, sino hay que ir a la par con la tecnología, y pues acá no disponemos de esa clase de ayudas. Entonces aquí en la UPTC, cuando inicié la carrera no había nada, pero siempre mantenía en mente qué era lo que yo quería. Para el momento solamente estaba lo que era la parte teórica, la física nuclear, la de materiales. Y más o menos alrededor del quinto semestre, sexto semestre, que es cuando un estudiante necesita entablar la parte, digamos, enfocar su carrera en una parte investigativa, llegó el profesor Nelson Vera, el doctor Nelson Vera. Él es astrofísico, pero se dedica a la parte de las galaxias. Tengo un rasgo en mi personalidad que algunos lo pueden describir como terquedad o perseverancia, desde el punto de vista que se le quiera ver.
A mí me gusta verlo como más como perseverancia. Porque él me dijo que me podía ayudar, pero me podía ayudar en la parte de las galaxias. Y yo le dije, no, Ese yo no es quiero, su área. exacto, Yo yo quiero quiero otra planetas rama. y estrellas. Entonces, el profesor, viendo yo creo que esa motivación y ese entusiasmo, me ayudó a conectarme. Fue su primera idea. Me dijo, vamos a buscar profesores a distancia. Obviamente era un horror porque pues mi inglés en ese momento era nulo. Pero, perdón, doctora, pero él sí entendió perfectamente que, primero que todo, que no le pudo cambiar de línea de acción hacia las galaxias, sino dijo, no, esta niña quiere irse por otra línea, yo no sé, pero voy a conseguirle con qué. Y es cuando aparece Lisa Prato. Él entendió, pero después de un buen tiempo, porque No no fue era fácil la fácil. cosa. No, porque en la UPTC hay que, o sea, como en todas las instituciones, hay que seguir normas, hay que seguir reglas, hay que digamos, limitarse a un presupuesto, si está para el profesor, si se puede abrir a clase la materia. Entonces, era extremadamente difícil, digamos, tener una clase solamente para mí. Entonces, con la ayuda de él, con su, digamos, apoyo, diseñamos una clase en la que prácticamente le decíamos a la UPTC, Exclusiva. ustedes no van a invertir nada, solamente necesitan abrir ese área. Él aparecía como profesor en esa área, pero entonces empecé a buscar los profesores, digamos, en Estados Unidos, que en ese momento fue cuando apareció Lisa Prato, que ella se encarga, o su parte investigativa es en estrellas y planetas. Ella estaba desde Arizona, y ahí En viene Arizona. cuando empieza a tener dificultades, pero también la motivación que tenía la doctora hoy para aprender el inglés. De ahí quiero tener un mensaje importante, doctora, y es que nuestros jóvenes que nos escuchan hoy, de la que usted es un ejemplo, entendamos la importancia del inglés, doctora. Extremadamente importante. Yo creo que ni siquiera en la parte profesional, yo creo que en la personal. Si uno quiere viajar, si quiere conocer muchas más personas, muchas más culturas, el inglés es como un lenguaje universal. Tú puedes ir a Francia, puedes ir a Alemania, siempre vas a encontrar a alguien que habla el inglés. En mi caso fue algo, fue un reto, porque obviamente la profesora, y le agradezco, no tuvo compasión conmigo. Nunca me puso nada en bandeja de plata. Nada de fácil aquí, o aprende Simplemente, o aprende. exacto, me Así dijo, de sencillo, estos son los ¿no? libros que necesito que usted se lea, necesito que usted aprenda esto, vamos a continuar. Todo estaba en inglés. Entonces me tocaba párrafo por párrafo traducir. Entonces venía el reto de aprender física, astrofísica, pero en inglés. Entonces primero tenía que traducir un párrafo y después entender la parte física. Sí, la parte técnica, por llamarlo de alguna manera. Exacto, la parte técnica de lo que estaba leyendo. Pero entonces, en el momento yo lo veía muy estricto, pero ahora lo veo atrás y digo, menos mal, Gracias fue tan a Dios exigente conmigo. que dio esa mecánica, ¿no? Claro, entonces ya después, cuando yo estábamos en el proceso, porque tomé clase más o menos un año con ella, ella entendió, porque en Estados Unidos no está la misma, digamos, el mismo proceso de terminar una tesis como parte del pregrado. Aquí en Colombia sí es es obligatorio. Entonces cuando yo le comenté que yo necesitaba empezar una tesis, ella dijo, no, a distancia no se puede, esto requiere demasiado, visa, etcétera. Entonces para ese momento estaba el Centro de Investigaciones de Astronomía aquí en Mérida, Venezuela, y se encontraba el doctor César Briceño, muy buen astrónomo, líder en su campo a nivel mundial, y también por esa gran fortuna ella me conectó con él, me dio su nombre. Mi labor siempre fue tener un nombre, pero también buscar esa oportunidad. Yo nunca esperé que me presentaran o nunca esperé que simplemente sentarme y ya, a recibirlo todo, no. Yo tenía que presentarme, tenía que decir quién era, y en este caso hice lo mismo con el doctor César Briceño, le expliqué mi situación aquí en Colombia, en la universidad, las limitaciones que tenía, le dije el proceso que yo llevaba ya con Lisa Prato, y él simplemente cuando ya vio que había, o sea, primero está la motivación, estaba el entusiasmo, estaba la energía, él simplemente empezamos a tomar inicialmente unas clases, empezamos a evaluar el tema que íbamos a investigar, pero obviamente la distancia nos estaba impidiendo progresar, y fue cuando dijo, no, usted me sirve, véngase para acá, y yo creo que puedo decir que fue la primera vez que tuve una beca pagada. Él me dijo, véngase para acá, va a ser parte de la institución,
pero también se le va a ayudar con un financiamiento, porque él era consciente pues que yo no tenía nadie allá y tenía que pagar arriendo, tenía que comer, entonces ese fue el primer apoyo económico que yo tuve en la vida. César Briceño estaba en el Centro de Investigación de Astronomía de Venezuela, ¿verdad? Que ese país tenía ya como ese adelanto, a diferencia de que en Colombia le apoyó en la tesis, fue su director de tesis, y sin duda que ha sido parte fundamental en este espacio y en este programa, que vea usted cómo estamos entendiendo también la importancia que tiene el ser uno grato con esos profesores, que sin ellos pues sería difícil, ¿no, doctora?, llegar a avanzar en ese proceso. Luego usted termina su carrera de física pura y aplica para una beca a Estados Unidos y se fue a estudiar su maestría en física en Arizona. Doctora, ¿cómo fue ese proceso? Pues escoger el lugar no fue complicado en el sentido que Lisa tenía todavía ese interés de ayudarme, tenía el interés de mantener esa parte, o sea, continuar la parte investigativa. Entonces ella me ayudó a entender que hay oportunidades afuera. A veces nos limitamos y nos centramos, aquí en Colombia no hay, no se puede, porque en Paipa no está la beca, porque en Colombia no está la beca, porque solamente nos toca con préstamos. Y ahí se muere la ilusión. Exacto. En este caso, ella jugó el papel importante de mostrarme cantidad, o sea, decenas de oportunidades. Abrió el horizonte. Me dijo, usted puede aplicar esta beca en esta universidad, a esta metodología para que usted no pague, digamos, lo que se llamaría una matrícula, puede recibir financiamiento. Ella me mostró todas esas herramientas, y ya con la información es la mitad del camino recorrido. Entonces ya con toda esa información dije, bueno, nos vamos para Arizona, porque ella no es profesora de una universidad, ella es astrónoma del Observatorio Lowell. Entonces ella me dijo, yo soy profesora asociada de la universidad. Si usted se viene para acá, trabaja conmigo en el observatorio, pero es estudiante de la universidad. Necesito es que tenga la beca en la universidad para no pagar matrícula, y viene a trabajar como asistente investigativa conmigo aquí en el Observatorio Lowell. Ese fue ya unos primeros trabajos, ya no, imagínense. Ya prácticamente fue, o sea, y tener ese honor, porque llegar al Observatorio Lowell para mí fue un mundo. O sea, cada uno de estos pasos ha sido un mundo revelador. Desde la UPTC, pasar aquí a Venezuela, llegar a Lowell, yo era la única estudiante en medio de astrónomos. Tenía esa ventaja sobre incluso mis compañeros en la universidad. La mayoría eran estudiantes, tenían sus directores de tesis dentro de la universidad. Yo era la única que tenía una directora fuera de la universidad, entonces yo dividía mi tiempo entre la universidad y el observatorio, pero entonces aprendía, yo digo que a pasos agigantados, porque estaba rodeada ahora ya de personas dedicadas solamente a su campo. Era su área. Ellos se reunían y nunca me dijeron no. Siempre yo era bienvenida a sus reuniones, a las charlas, absolutamente todo. Dios entonces, la estaba acompañando siempre. Yo creo, siempre he tenido como esa fortuna de estar en el lugar correcto. Doctora, perdón, y usted estando en el Observatorio Lowell logra con su trabajo y demostrar, y eso le vale que muchas universidades y muchos lugares del mundo quisieran llevársela, pero vino la fortuna de irse a hacer el doctorado en Australia. Ya dimos el salto al otro lado del mundo, doctora Alejandra. Sí, en este caso, cuando yo terminé la maestría, fue muy buena maestría, continué con el proceso de aplicar a becas, apliqué, afortunadamente me salieron bastantes, pero entonces resulta que en Estados Unidos el proceso es un poco más dilatatorio, pero porque ellos, digamos, en el pregrado no hacen tesis, la mayoría no hacen maestría, sino pasan del pregrado al doctorado. Entonces, por eso digo que es algo más lento, porque ellos entienden que esos estudiantes necesitan esa experiencia. En mi caso, yo ya tenía la experiencia. Yo había pasado por... Iba aventajada. Claro, yo ya venía de un grupo aquí de la UPTC que me tocó empezar prácticamente el grupo de astronomía de la universidad. Yo creo que, no sé, sí, me gustaría decirlo, fui la fundadora con el profesor Nelson. Había pasado por Venezuela, Arizona, al observatorio. Entonces, en Australia, ellos vieron todo esto. Normalmente se ofrecen becas que es para pagar la matrícula y ciertas ayudas. Ellos a mí me dijeron,
viene, obviamente tiene su beca para el doctorado, porque pues por cierto, un estudiante internacional, una matrícula vale demasiado, es muchísimo dinero en esa inversión. Ellos a uno lo ven como una inversión porque uno tiene que publicar, ¿verdad? Entonces esa inversión es grandísima, pero aparte de eso, me dijeron, se le va a financiar esta investigación, se le va a dar esta otra cantidad, entonces me estaban ya dando un nivel que no era ni siquiera el de un estudiante de doctorado, era un poco más avanzado porque yo ya tenía la responsabilidad de buscar mis colaboradores. Cosa que cuando alguien está empezando un doctorado, tiene que empezar cuál es mi tutor. Entonces yo ya estaba, digamos, en un proceso en el que tenía cierta independencia. Eso a mí me llamó la atención y por eso me fui para Australia, porque ya empezaba a tener mis propios proyectos investigativos. En Estados Unidos yo creo que la historia hubiera sido diferente, porque me hubiera visto obligada a recorrer el camino que yo ya había recorrido. Mucho más lento. Exacto. Entonces, en Australia me dijeron simplemente, se viene para acá y empieza sus propios proyectos. Y eso fue lo que hice. Entonces, ya a partir de ahí, mis colaboradores han sido simplemente en diferentes lugares del mundo. Yo puedo decir que tengo colaboradores en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, en la parte de Asia, o sea, donde... nómbrame un país y te digo, tengo un colaborador allá. Estamos en este espacio de Pase al Tablero hoy con la doctora Dari Alexandra Ruiz Rodríguez, poco a poco conociendo su vida, sus logros profesionales, pero algo que vale la pena resaltar es que hoy, siendo tan conocida a nivel universal, y ya estaremos llegando a ese punto de conocer cuáles fueron sus últimas experiencias profesionales, va siempre de la mano de la señora Miriam Rodríguez Sandoval. Ella, afortunada, Dios la premia, y ha estado ya también, doña Miriam, conociendo el mundo, ¿no? Cuénteme un poquito, señora Miriam, cómo es que ha visto esa posibilidad, y gracias a esa semilla que usted inculcó en Daria Alexandra, hoy su merced se puede dar el lujo, muy pocos puede decir que ha viajado por el mundo como usted, señora Miriam. Mi hija, ¿para qué? Ella menos pensado, me dice, mamita, véngase para Nueva York, para Estados Unidos, para Miami. Tengo mi orgullo y mi dicha. Hace 20 días estuve en Washington, duramos ahí prácticamente 15 días. Fuimos allá donde está donde vive mi hija, que es en Virginia. He paseado mucho. Me siento feliz porque ha estado en Chile, me he dicho, ¿a dónde es donde no yo he ido? ¿En Australia también estuvo, Miriam? En Australia no, porque... no quiso ir, además, no, porque... No pude ir, sí, muy cierto, no pude ir. Pero de pronto, vamos, porque ella me dijo que teníamos que ir allá a Australia. El próximo paseíto es a Francia. Vamos, eso para que entendamos. He ido a muchos países y a muchas naciones allá afuera del exterior y en internacional. ¿Para qué? Alexandra, ¿cuál Salud, es la mayor virtud que usted puede destacar de su mami, de doña Miriam Rodríguez Sandoval? Y yo quiero resaltar ese punto suyo, que siendo una doctora reconocida internacionalmente, no ha perdido su esencia, doctora, de querer su tierra, su barrio de Rosales, de verla tomando tinto con sus vecinos, con sus amigos de infancia, tener claro que se fijan metas y que los sueños se hacen realidad, doctora. Los sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando esté esa perseverancia y de alguna manera se pueda creer en sí mismo, pero siempre se necesita una motivación. En mi caso, mi mamá fue mi motivación. Y, digamos, no voy a negar, nosotros tuvimos una infancia muy dura y vi a mi mamá cada día esforzándose. Incluso ella fue la que me enseñó que para conseguir aunque sea un pan, hay que lucharlo. No se consigue en la esquina. Pero entonces, ese fue por eso yo hace un momento cuando me decía que quién fue mi primera profesora, yo decía, fue mi mamá, porque ella fue la que me enseñó que simplemente tenemos dos manos y si tenemos salud se puede hacer absolutamente todo. No hay que dar excusas. Entonces, si yo quiero algo, se puede hacer, se puede conseguir, se puede trabajar por eso, independientemente si es un grado universitario o incluso
sacar adelante un hijo. O sea, son retos en esta vida que yo creo que son comunes, pero entonces siempre está esa perseverancia. Mi mamá se fue el papel que jugó en mi vida, mostrarme que todo es posible. Ver una mamá con 4 hijos, en la época que, no sé, ahora hay muchas ayudas, pero cuando nosotros éramos niños no había absolutamente ninguna ayuda, nada. Entonces, ver a mi mamá, que a veces ni siquiera para tenerlo el desayuno, o sea, tenerlo el desayuno era prácticamente un milagro en algunos casos. Y ver cómo mi mamá sufría, pero nunca se rindió. Siempre su meta fue que nosotros por lo menos termináramos el bachillerato. Me enseñó que se puede, simplemente se puede. O sea, si en ese momento yo la admiraba, ahora digo, ¿cómo lo hizo? Éramos 4 hijos sin ninguna ayuda. Entonces, ese es el papel que juega mi mamá, y por eso digo que fue mi maestra de vida, porque nunca la vi renunciar. Siempre tuvo, digamos, esas ganas de vernos, por lo menos tener algo de educación. Y lo que yo le digo, mi mamá siempre me decía, no cometa los mismos errores que yo cometí. Entonces esa frase a mí me marcó, porque me mostró completamente un mundo que yo no debía seguir. No estoy diciendo que es malo casarse, tener hijos o algo así, pero a mí me llevó al otro extremo. Me llevó que primero tenía que realizarme como mujer, primero que tenía que cumplir mis sueños, primero tenía que alcanzar y lograr cada una de mis metas antes, digamos, de empezar la parte familiar. ¿Cómo es su relación con sus hermanos? ¿Y qué tanto ellos le han copiado, de alguna manera, su estándar de progreso, de seguir sus metas? Sin duda, es un ejemplo, y no solamente para su familia, sino hoy por hoy. Lástima que aquí todavía en Paipa, en Boyacá y en Colombia no le hemos reconocido sus logros profesionales. Yo le decía a su mamá, es que con ella para hablar de sus logros es un poco complicado, porque uno ni casi entendemos, pero ya vamos a llegar a ese punto. Pero quiero que me cuente cómo es esa relación hoy, de usted tan famosa, tan estudiada, con tantos logros profesionales. ¿Cómo les ha cambiado de pronto la vida? No me gusta que utilice la palabra famosa, porque el que me conoce y las pocas personas que me conocen, porque yo no soy de amigos, yo soy más como de, bueno, no de compinchería, de amigos, y tengo muy pocos, entonces muy pocas personas me conocen. Yo creo que por eso no era tan conocida. Saben que bueno, no me gusta ser el centro de atención, prefiero pasar desapercibida. Como decimos aquí, de bajo perfil más bien, ¿no? No me gusta recibir trato especial. Yo creo que por lo mismo nunca había dicho, yo hago esto, yo hago aquello, yo me dedico, siempre muy callada, porque algo que me gusta es llegar a mi pueblo, llegar a Paipa, y que me sigan diciendo, hola Ari, ¿cómo está? Sí. Como si nada. ¿Quiere un tinto? Bueno. Me gusta todavía ir donde la vecina y que me regale un tinto, digamos mi vecina Marta. Ir a la cocina y entrarse allá. Y porque yo tengo títulos, tengo cierto conocimiento, pero eso no quiere decir, no me va a definir como una persona. Y como persona quiero que me sigan tratando igual. No creo, si hay algo de reconocimiento en este momento, no lo he notado. No sé si porque no me interesa o porque de pronto en verdad no está ese reconocimiento, o sea, lo ignoro, pero es porque yo quiero simplemente seguir siendo Dari, la vecina que todo el mundo ve, que si llego o salgo, no reciba ningún trato especial. O sea, no lo quiero corregir, pero la palabra famosa no conmigo. Le gusta que lo utilice. No conmigo. Muy bien, doctora Daria Alexandra Ruiz Rodríguez, la invito a que nos tomemos este café. Estamos en Magazine Radio La Paz, en Pase al Tablero. Escuchemos con su anuencia, doctora Daria Alexandra, estos mensajes y ya vamos a la última parte de este espacio, Pase al Tablero, hoy con una invitada súper especial. Esa es Radio La Paz, HJYD 710 kHz, emisora comercial en amplitud modulada, transmitiendo desde Paipa para Boyacá, Colombia y el mundo. Radio La Paz, la frecuencia cultural, musical, deportiva y noticiosa. Bueno, vamos a entrar ya en otro, ya hemos conocido pues cómo ha sido el devenir, que no ha sido nada fácil. Pero también nos ha enseñado la doctora Daria Alexandra Ruiz Rodríguez
que hay que ser perseverante, hay que tener mucha paciencia, que no hay que rendirnos ante la primer dificultad. Y nos ha dado una explicación muy sincera por demás, que eso lo heredó de doña Miriam Rodríguez Sandoval, su progenitora, que ha sido una luchadora y por siempre, mientras tenga un halo de vida, doña Miriam siempre nos ha demostrado su talante, y algo que le admiro en ella es su sinceridad, su berraquera, como se dice coloquialmente, sus ganas de mostrarse, y nunca ha perdido su esencia, su sencillez, nunca ha perdido doña Miriam. Por eso es que la doctora pues está en la misma tónica. Bueno, doctora, pues hablemos un poco de ya conociendo y con todos los títulos que ha tenido, su formación profesional en Europa, en Australia, en Estados Unidos y demás, pero digamos que de un momento a otro su merced logra y le entrega al mundo una noticia que encontró una enana marrón con una capa expandiéndose que jamás se había visto. Pues doctora, con todo el respeto les solicito pues que de una forma muy que podamos entender nosotros los que no tenemos esa formación, que nos haga un recuento de qué fue lo que encontró, que ha sido tan novedoso a ese nivel de los astrofísicos y demás, porque estuvimos investigando y muchos, digamos entre comillas, viejos conocedores del tema, pues han quedado, entre comillas, un poco desconcertados porque su merced ha logrado lo que muchos no habían podido, doctora Alexandra. En general yo creo que he logrado, incluso en mi propio campo, con mis colaboradores, mis colegas, algo que pocos han logrado, y es descubrir, ver por primera vez un objeto que nadie ni siquiera se imaginaba. Una enana marrón es una estrella muy pequeña. Entonces, imagínate el Sol. Sí. Es como igual de grande al puño de tu mano. Estamos hablando de una estrella que puede tener solamente el tamaño de la parte final del pulgar. Entonces, porque en astronomía, en general con los objetos estelares, nosotros descubrimos cada objeto en base a su masa. Entonces, eso es una enana marrón, una estrella muy pequeña. Porque la masa es muy baja, evoluciona de diferente manera. Como digamos decir, los seres humanos, todos tenemos una raza y somos descritos por altitud, color de piel, color de cabello, color de ojos. Eso mismo ocurre con las estrellas, también las describimos dependiendo de algunas características. Entonces, estas enanas marrones, como son muy pequeñas, nos tardamos un poco en descubrirlas. Yo creo que los primeros objetos que se encontraron fue alrededor de hace unos 15 o 20 años, porque son muy, muy débiles. Entonces, cuando tú miras al cielo, ves diferentes puntos que se iluminan a diferente intensidad. Porque son objetos muy débiles, necesitamos telescopios muy poderosos para poder detectarlos. Por eso es que hace muy poco, relativamente 15, 20 años es muy poco si comparamos con desde cuando llevamos aprendiendo astronomía, que ya hace siglos, ¿verdad? Entonces, como hace muy poco observamos las enanas marrones, no sabemos demasiado. Tenemos algunas características como su tamaño, su temperatura, pero nada más. No sabemos cómo evolucionan. Es como decir, vamos a mirar en su interior cómo está evolucionando. Cuando yo utilizo la palabra evolucionar es qué ocurre, qué proceso químico está ocurriendo, qué proceso físico está ocurriendo, bajo qué condiciones. Entonces sabemos muy poco. Haber descubierto esta capa que se está extendiendo, aunque no sabíamos demasiado, ahora simplemente sirvió para cambiar todas las preguntas que pensamos ya habíamos planteado. Entonces fue como tener 20.000 preguntas, pero ahora con este nuevo descubrimiento tenemos que reformular las preguntas para contestarlas, porque todo es un proceso, el proceso de preguntar y responder, que tomamos décadas en astronomía, tomamos décadas para responder a esas preguntas, y eso fue lo que yo hice. Descubrí un objeto, una capa que se estaba expandiendo en esta estrella tan pequeña, que es un poquito más grande que, digamos, el tamaño de Júpiter, y descubrir esta capa que se estaba expandiendo simplemente fue poner a jugar a todos los astrónomos teóricos y replantear de nuevo nuevas teorías.
Perdón, un segundito, es que don Samuel Herrera, que ha estado muy pendiente, tiene una pregunta. Bueno, don Samuel, gracias por estar en sintonía de Radio La Paz. ¿Cuál es la pregunta para la doctora Dalia Alexandra? Muy buenos días al padre Abraham Castelblanco Vega y a todo el equipo técnico de Radio La Paz. Muy buenos días a la doctora Alexandra y muy buenos días a su mami, a la señora Miriam. Como paipano me siento orgulloso de saber que tenemos una ciudadana de nuestro territorio trabajando en unas entidades tan importantes para el mundo. Y escuchando a la doctora, mis respetos por su superación, por querer salir adelante y por estar donde está. Mi pregunta es, unas entidades tan importantes para el mundo como son la NASA y otras entidades que trabajan todo lo que tiene que ver con nuestro universo, también estarán trabajando y haciendo algo para concientizar al mundo o a todos los mandatarios de nuestro universo para hacer algo, o esas entidades también hacen algo para poder contrarrestar todo lo que son los gases de efecto invernadero, si trabajan sobre eso, para la protección de nuestro medio ambiente y de nuestra capa de ozono. Si no lo hacen, a mí me gustaría, doctora, que su merced fuera una vocera de todas las personas que trabajamos en el medio ambiente y todos los que existimos en nuestra tierra, para que empecemos a concientizar por medio de esas entidades inmensas y grandes, de grandes capitales, a concientizar a todos los mandatarios del mundo de que debemos empezar a trabajar fuertemente para contrarrestar todos los gases que nos están dañando el efecto invernadero. Muchísimas gracias, doctora, y ojalá Dios quiera que algún día nos podamos encontrar y vernos los dos. Muchas gracias, doctora. Muy amable al oyente Samuel Herrera Molano. Entonces, doctora Dalia Alexandra, ¿qué contestarle a este oyente que estaba pues felicitándola y desde luego también expresando sus inquietudes al respecto? Buenos días, Samuel. Muchas gracias por esas palabras. Me alegra escuchar que usted toque el tema de la parte de, digamos, contaminación. Yo soy ferviente partidaria para proteger nuestra tierra. La madre tierra es todo lo que tenemos y hay que cuidarla, desde un grano de arena, el agua, plantas, absolutamente todo. A nivel mundial se están haciendo muchísimas cosas, pero no hay mucha diferencia entre algo local y también mundial. Y es que infortunadamente todo está politizado. Siempre vamos a depender de los políticos, de quién nos puede ayudar a proteger nuestro medio ambiente. He intentado ser vocera aquí en Paipa, pero en lugar de ganar algo de terreno en esa protección, a veces solamente uno gana enemigos, porque no todo el mundo está consciente que tenemos que proteger las plantas, que tenemos que proteger el agua, tenemos que reciclar. O sea, hay tantas maneras de proteger el ambiente que los seres humanos tenemos esa responsabilidad, estamos a gritos de empezar ese camino de reciclar, de proteger, de no solamente educar a los niños, sino también ya como adultos aprender que, bueno, ya se cometió el error, ya contaminamos, ya dañamos, ya destruimos, pero tenemos que ahora reivindicarnos con la naturaleza. Pero, vuelvo y lo repito, siempre está politizado, siempre vamos a depender de ese mandatario. Algo, digamos, para no entrar en la parte local, algo a nivel mundial es, digamos, lo que pasó con Trump en Estados Unidos. Él no creía en el calentamiento global y en lugar de dar pasos hacia adelante, nos retrocedió más o menos 2 décadas porque volvemos a contaminar. Habían pactos a nivel mundial que se rompieron gracias a él. Entonces, con ese ejemplo solamente quiero indicarle que a veces necesitamos de la ayuda de la parte política para avanzar, para crear leyes, porque podemos enseñar, podemos dar consejos, pero como humanos, infortunadamente necesitamos una ley que nos prohíba hacer las cosas y recibir alguna clase, digamos, de amonestación.
Profe, permítame. En la mañana, 30 minutos, un oyente me comparte a esta hora de la mañana una parte de una entrevista que le hizo el periódico Boyacá 7 días. Y dice que el observatorio ALMA, con el que trabaja precisamente la científica del departamento de Boyacá, posee el más poderoso telescopio en su especie para observar precisamente los discos. Abro comillas, dice que los discos normalmente tienen una rotación que denominamos rotación kepleriana, ¿se llama, doctora? Sí. Exactamente, bien. Y tiene una forma particular. Cuando usted encontró precisamente ese objeto, no se parecía absolutamente a nada. Y remata la información que me envía el oyente, que usted le consultó precisamente al astrólogo argentino Lucas Ciesa, y que él pues le manifestó que realmente no tenía ni idea de qué se trataba. Es como una especie de anécdota que nos comparte también uno de los oyentes de Radio La Paz a esta hora de la mañana. Sí, exactamente, digamos, este fue el resumen de lo que pasó. ALMA es el más poderoso en su especie porque trabaja con datos interferométricos y en longitudes de ondas milimétricas. Uh-huh. Entonces, es, digamos, el juguete que todo astrónomo quiere utilizar para hacer su investigación. Tengo la fortuna de ser embajadora de este telescopio desde 2018. Cuando yo trabajo con discos, digamos, para digamos que cada uno de los oyentes me entienda, cuando estamos trabajando con algo y todos los días trabajamos con eso, uno se acostumbra a ver ciertos, digamos, patrones, figuras, porque pues eso es lo que trabajamos todos los días. Cuando yo descubrí el objeto, estaba analizando más o menos 289 discos en una región que se llama Ophiuchus, donde es prácticamente, estamos diciendo que es como una incubadora de estrellas, porque todas están en formación, todas están apenas naciendo. Yo estaba observando, estaba mirando, estaba analizando, sacando o describiendo toda la región en base a estos discos, cuando encontré algo que no se parecía a nada. No se parecía de muchas maneras. Cuando yo describo un disco, que es un resultado en la parte de la formación de una estrella, normalmente está compuesto por polvo y gas. En este caso no tenía polvo, que era muy raro, y el gas no estaba rotando, como decir, los planetas. Eso se puede llamar un movimiento kepleriano. Está alrededor de una masa, el Sol, y los planetas rotan. Eso es un movimiento kepleriano. En este caso no estaba rotando de la misma manera, y por el contrario se estaba expandiendo. Y se expandía de una manera esférica, o sea, alrededor, o sea, norte, sur, oeste, en cualquier dirección. Obviamente cuando yo no encontré polvo y no estaba con la rotación que yo acostumbraba a identificar en esos objetos, lo primero que tú piensas no fue, descubrí algo. Primero pensé, y cometí algún error, ¿qué hice? Y fue un gran susto porque pues estaba manejando con 289 objetos. Si había algo mal en uno, pues había mal en todos. Afectaba a todos. Sí. Exacto. Entonces, lo primero que hice fue volver a hacer todo el trabajo y tenía los mismos resultados. Lucas Ciesa, él es como mi director de tesis de doctorado, con el tiempo nos volvimos, fue colaboradores. Ahora es, yo creo que mi más grande, digamos en términos científicos, mi más grande confidente. Cada vez que tengo una pregunta, él es la persona para dirigirme. Y cuando encontré pues obviamente lo primero que hice fue llamar a Lucas, decirle, Lucas, estoy encontrando algo que no tengo ni idea qué es, y no sé si usted algo, y obviamente confiando en su experiencia, confiando que él sabía muchísimo más, yo esperaba una respuesta de parte de él, pero no, él cuando me dijo, no tengo ni idea qué estamos observando, no sé qué es eso, fue como bueno, aquí hay algo raro, vamos a empezar con la tarea. Nos tomamos digamos, a mí me gusta el proceso porque empezamos como con los primeros colaboradores y cada quien nos decía, no sé. En el mundo científico, nosotros tenemos como una familia científica, entonces está el abuelo académico, digamos en este caso Lucas sería como mi padre académico. Uh-huh. Le preguntamos a mi abuelo académico, que es como ya una eminencia, tiene más de 60 años, o sea, él trabajaba como desde los 20 años. Conocimiento bárbaro. Y en este año ya tiene unos 80 y algo, 90 años, pero sigue trabajando en astronomía. Le preguntamos, ¿qué es esto? Y él nos dijo, no tengo ni idea, ¿qué es eso? Por favor, contésteme usted ahora porque yo no tengo ni idea qué está observando.
Entonces ya empezamos a preguntarle a diferentes astrónomos con diferentes experiencias, o sea, diferentes, ¿cómo decirlo?, campos investigativos, porque de pronto no era una estrella. Entonces ya empezamos a pensar que de pronto era, no sé, otra clase de objeto. Empezamos a analizar diferentes opciones para ver si alguien nos podía contestar, pero cada una de esas personas nos dijo, no tenemos ni idea. Bueno, esa es una historia bastante compleja incluso para entenderla, pero doctora Alexandra, ¿cuál es su sueño como astrofísica? ¿Cuál es su sueño? Y una pregunta adicional, ¿cómo está Colombia? ¿Colombia ha evolucionado a nivel internacional? ¿Cómo estamos en esa materia? Tenemos facultades que se han preocupado por la astrofísica, por esos temas tan, digamos, tan complejos para el común de los humanos, y cuál es el nivel de nuestro país y cuál es su recomendación para esos niños que hoy están en kinder y que también podrían llegar a ser grandes profesionales, grandes investigadores, como usted ha logrado ese sueño, doctora. Pues desafortunadamente en Colombia estamos muy cortos de oportunidades. Hay muy poca inversión en la ciencia y pues en general si hay muy poca inversión en ciencia, pues en astronomía es prácticamente nula. Se han hecho, o sea, en la última década yo creo que he visto que se han hecho avances. Digamos, aquí en la UPTC se construyó un telescopio. Es como un buen inicio para empezar a mostrarle a diferentes generaciones lo que se puede hacer. Pero estamos, si nos comparamos con otros países, estamos en una parte muy básica. Atrasados, dicho en términos castizos. Bueno, no quería utilizar esas palabras, pero sí estamos muy, podríamos hacerlo mejor, porque el talento humano está. Somos personas muy inteligentes, muy recursivas, sabemos cómo podemos conseguir las cosas, pero esa parte financiera es necesaria. Infortunadamente, por lo menos en las ciencias se necesita dinero. Aunque sea, un ejemplo, quieres hacer investigación, necesitas un computador para analizar datos. Es muy importante viajar y conocer personas. O sea, esa parte financiera es necesaria. Doctora, es que Colombia no hay una política de Estado que se preocupe por eso. Usted mira el presupuesto nacional y cada año, cada gobierno le quita plata a Colciencias, que digamos esos procesos le están dando la razón a eso, que no se está invirtiendo en lo que debiera y estamos coartando muchas posibilidades para los niños, para todos los colombianos. Y algo que es triste, ellos no invierten, pero sí esperan que, digamos, personas como yo, que fuimos a otros países sí nos apoyaron, quieran que nosotros regresemos con esa inversión que otros países hicieron en nosotros. Ellos, el gobierno, digamos, yo he visto programas que quieren, alguna vez leí algo de cerebros en fuga o fugados, algo así, no recuerdo exactamente. Repatriarlos para... Exacto, pero ¿con qué condiciones? Digamos, yo quiero llegar a hacer investigación, pero si ni siquiera voy a poderle dar a mi alumno un computador, porque no todas las familias pueden comprar un computador a su hijo, no todas las familias pueden financiar la universidad. Entonces, ¿cómo yo puedo venir a ayudar si no se puede, si no está esa garantía? Algo que a mí me gustaría, y he intentado, pero me falta algo de tiempo, es empezar con niños de colegio, que estén en primaria, que estén en bachillerato. ¿Volver a su colegio no le gustaría y hacer ese proceso? Empecé con el ITA. En el ITA también. Allá hay un buen semillero. Exacto, porque allá me abrieron las puertas. Sí. Intenté, pero digamos que donde recibí las puertas abiertas fue en el ITA. La profesora Paola. Ella es muy entusiasta. Yo creo que concordamos que hay que enseñarle a los niños diferentes caminos, que no solamente, digamos, es el trabajo local, que pues no voy a desmeritar el trabajo local, pero mostrar otros caminos es también importante. Otras opciones en la vida. Como digamos, la profesora Lisa Prada también me mostró que habían otras opciones para becas, mostrarle en este momento a los niños que hay otras carreras, hay otras opciones, mostrarle a las niñas que también pueden hacer cosas, es importante, porque es como cambiarles esa mentalidad. No llegar al mismo camino de esto es lo que es mi destino, no, hay que forjarse ese destino. Cuando yo era niña, simplemente no lo vi así. Yo nunca me vi como, este va a ser mi camino, me va a quedar siempre en Paipa. No se dejó encasillar, por llamarlo de alguna manera. Jamás, esa fue mi primera regla, jamás impedirme. Simplemente fue como, yo lo puedo hacer. Nunca tuve en mi cabeza, no lo voy a hacer. Ahora muchas personas pueden decir, no, ya logró demasiado.
yo he escuchado, yo creo que 5 sís en mi vida, pero 300, 500, 1000 nos. Muchísimas veces también me dijeron que no, muchísimas veces también me cerraron las puertas. Hoy hablé de las pocas puertas que se me abrieron, pero también a mí me cerraron cantidad de puertas, pero eso no quiso decir para que yo dijera, no, hasta aquí llegué. Simplemente fui avanzando. Esa palabra, esa frase jamás existió en mi cabeza. No se pudo, jamás, no fue mi opción, porque no tenía tampoco más opciones. Cuando yo digo que mi motivación fue mi mamá, era eso. Yo quería ver algún día a mi mamá bien, quería darle una vida digna de lo que ella se merecía. Entonces no tenía otra opción. Tenía que seguir adelante. Y eso es lo que a mí me gustaría empezar aquí con los niños. Pues no hay, digamos, la parte financiera, pero que por lo menos ellos empiecen a entender que se puede. Simplemente hay que ser recursivos y hay que buscar el camino. Yo lo pude hacer. Si yo lo pude hacer, que vengo, alguien, no voy a decir que, no quiero hablar, digamos, de lo duro. Alguien más lo puede hacer por mí, algún testigo, porque pues pueden haber personas que van a exagerar, pero yo puedo decir que yo vengo desde cero, sin nada de apoyo. Mi mamá, ella pudo hasta el bachillerato. Yo tuve que forjarme en diferentes formas, de diferentes caminos. Entonces, eso es algo que me encantaría que los niños entiendan, porque es la única manera de que podamos salir de cambiar un país con mejor educación y no solamente encasillarnos en lo que supuestamente estamos destinados a hacer. Doctora, ¿cuál es su sueño dentro de ese proceso científico? Esa es una pregunta muy difícil porque tengo la fortuna que a pesar de mi edad soy relativamente joven y si yo me comparo con otros de mis colegas, yo todavía soy una niña de kinder, yo todavía estoy aprendiendo. Dentro de ese proceso. Pero para ellos yo he alcanzado demasiado, algo que ellos alcanzaron en 20, 30 años, yo lo he alcanzado, digamos, en 5 años. Es una alumna aventajada. Digamos que estuve preparada para cuando se presentó la oportunidad. Esa es como... Y la aprovechó como la mejor. Siempre cuando se presenta la oportunidad simplemente hay que estar preparado para tomarla. Entonces, ¿cómo me veo? ¿Qué me gustaría? Enseñar. Yo creo que ya llegué a un momento de sigo absorbiendo, sigo aprendiendo, pero yo creo que también llegué al momento... A retribuir un poco. De devolver algo. A sembrar. Eso me gustaría. Me gustaría empezar a ver, demostrar a otros niños, a otros jóvenes, que simplemente se puede. Pues agradecerle, es una satisfacción para Magazine Radio La Paz y para esta sección de Pase al Tablero ha tenido la doctora hoy, Daria Alexandra Ruiz Rodríguez, y le dejamos abierta la puerta. Esta es su casa, doctora, y esperamos tenerla nuevamente, que siga triunfando, que siga siendo esa embajadora silenciosa, pero que se va por el mundo paseando y llevando orgullosa el nombre de Paipa. Doña Miriam, agradecerle a usted por estar con nosotros, y cuál sería ese mensaje para esas madres que, como lo ha dicho su hija, son luchadoras como usted y que también demuestran que se puede y que nunca se cierran a las posibilidades, y que usted ha demostrado, como decía nuestro director, que sí se puede. Muchas gracias, doña Miriam, por haberme posibilitado este encuentro con la doctora Alexandra. Gracias, Euclides. Bueno, yo, para la experiencia que yo tuve hace muchos años con mis hijos, con mis 4 hijos, la mejor herencia que digo yo es darle hasta 11, bregar que los chicos estudien, porque es que hay muchas madres, discúlpenme que yo no tengo harina en la lengua, son muy descansadas. Ahorita que hay muchas oportunidades que el gobierno les da, que el subsidio les da, dejen estudiar a los chicos, no los desanimen, denles ánimo para que estudien, sean alguien en la vida, porque hoy en día hay muchos niños que no estudian, los dejan, los padres que son separados. Vea, yo llevo 40 años separada y luché por mis hijos, luché que tengan hasta 11, que ya de 11 ellos se pueden defender. Pues muy agradecido a la señora Miriam Rodríguez Sandoval, a mi doctora Daria Alexandra Ruiz Rodríguez, que Dios la colme de bendiciones. Y usted es un ejemplo de vida, de superación, de fijarse metas, y no tan bajitas, porque siempre pensó en la luna y en las estrellas. Doctora Alexandra,
Que Dios la colme, reitero, de bendiciones. Gracias por haber aceptado esta humilde invitación de Magazine Radio La Paz, y le reitero a nombre de nuestro gerente, el reverendo padre Abraham Castelblanco Vega, y de todo el grupo de Radio La Paz, gracias por estar con nosotros, y esta será siempre su casa, y ojalá que Dios le permita seguir avanzando, escalando posiciones, y por qué no llegar a ocupar el lugar que la historia debe darle dentro de ese proceso investigativo. Muchísimas gracias, muy amable, muy agradecida con la invitación. Ya como anécdota, ya que menciona que yo soy muy orgullosa de Paipa, es cierto. He puesto a más de un astrónomo, sin importar el país, que busque en el mapa qué es Paipa. Cada vez que me preguntan, ¿usted de dónde es? Yo digo, Colombia, Paipa. Y siempre busco, siempre los hago buscar en Google Maps. Aquí es donde, de aquí es donde yo vengo, de la mejor parte del mundo. No es ni frío, no es caliente, la mejor comida y las mejores personas. Siempre escribo Paipa de esa manera. Bien, efectivamente, muy amable por acompañarnos a esta hora de la mañana, por haber estado en Pase al Tablero. Igualmente a su señora madre, doña Miriam, a quien, reitero, me complace volverla a encontrar y estar precisamente compartiendo la obra, la vida y los milagros, profe, como digo, de esta destacada científica de la ciudad de Paipa, profe. Sí, señora, pues reiterar a todos nuestros oyentes, ha sido una satisfacción enorme. Llevábamos varios meses tras la pista, ella se la pasa viajando, gracias a Dios, pero tenemos ahí una relación, una intercesora, así como recordando a Santa Laura, doña Miriam era mi intercesora, y al fin nos dio esa alegría a nosotros y desde luego a toda la audiencia de haber tenido en este espacio a una gran profesional, a una gran mujer, joven por demás, a la doctora Dari Alexandra Ruiz Rodríguez. Que Dios la bendiga y gracias por haber estado en Pase al Tablero. En Magazine Radio La Paz, Pase al Tablero, espacio donde exaltamos a quienes con su vida y ejecutorias dejan huella en el corazón de los colombianos. Pase al Tablero.